Vamos a hacer una revisión referente a la configuración externa del corazón, tomando aquí como base los modelos anatómicos y como complemento del estudio que ya previamente se mostró en el video que habla acerca de la configuración externa. Cuando hablamos de la configuración externa del corazón, tenemos que imaginar que el corazón tiene forma de una pirámide triangular, a la cual le vamos a estudiar tres caras. Le vamos a estudiar una cara anterior o esternocostal. Vamos a estudiar una cara izquierda, que en algunos autores es mencionada como un borde. Lo vamos a considerar como una cara que se va a denominar cara pulmonar izquierda. Y vamos a estudiar una cara inferior, también denominada diafragmática, por estar aplicada sobre el centro tendineo del diafragma. Vamos a estudiar también que tiene un vértice. El vértice va a estar dirigido hacia abajo, hacia adelante y hacia la izquierda, proyectado a nivel del quinto espacio intercostal izquierdo, atravesado por la línea medio clavicular, y va a tener una base que está dirigida hacia atrás, hacia arriba y hacia la derecha, formada predominantemente por el sector auricular, principalmente por la aurícula izquierda, en la cual observamos nosotros la desembocadura de estas venas, que se van a denominar venas pulmonares. Estudiando la cara anterior del corazón, vamos a poder observar que existe una diferencia en el miocardio de las aurículas y de los ventrículos. Incluso en el corazón del ser vivo podemos nosotros deprimir la aurícula, porque el miocardio que lo forma, pues su espesor es delgado en comparación con el espesor del miocardio de los ventrículos, que es un miocardio rugoso. Y entonces vamos a poder observar que en las tres caras del corazón van a estar recorridas por un surco que va a separar estos dos sectores, el llamado sector auricular y el sector ventricular. Este surco, que va a recorrer la cara anterior del corazón o esternocostal, que va a recorrer la cara pulmonar izquierda y que va a recorrer la cara inferior, se va a denominar surco coronario o surco auriculoventricular. Y como podemos observar nosotros, ese surco va a estar ocupado por arterias que se van a originar de los senos de Valsalva en los puntos de origen de la aorta ascendente, que corresponde a la arteria coronaria derecha y a la arteria coronaria izquierda. Como vemos nosotros, la arteria coronaria derecha va a recorrer el surco coronario del lado derecho en la cara anterior o esternocostal y se va a dirigir hacia el borde anterior del corazón para después proyectarse hacia la cara inferior, mientras que la arteria coronaria izquierda, como lo podemos observar aquí, la arteria coronaria izquierda es una arteria que tiene un trayecto muy corto e inmediatamente después va a terminar por división en una arteria que se llama arteria circunfleja coronaria izquierda, que la vemos recorriendo el surco coronario del lado izquierdo o auriculoventricular izquierdo, y la arteria interventricular anterior en el surco interventricular en dirección hacia el vértice del corazón. Podemos identificar nosotros aquí que los ventrículos, en el caso de la cara anterior del corazón, el sector ventricular va a estar formado predominantemente por ventrículo derecho y una pequeña parte que sería un tercio de esta cara formada por ventrículo izquierdo, separadas por este surco, que es el surco interventricular anterior, en donde encontramos dos vasos, uno de ellos rama de la coronaria izquierda, que es la arteria interventricular anterior, y otro en sentido contrario, que es la vena cardíaca magna, que recorre el surco interventricular y posteriormente cambia su trayecto hacia el surco coronario del lado izquierdo. Vemos también nosotros que 2/3 partes de esta cara están formadas por ventrículo derecho, y observamos nosotros esta prominencia denominada cono arterioso o infundíbulo pulmonar, que marca la salida del ventrículo derecho del tronco pulmonar y que posteriormente va a terminar por división en dos arterias pulmonares. Identificamos nosotros que la emergencia del ventrículo derecho del tronco pulmonar y del ventrículo izquierdo de la aorta ascendente ocluyen o ocultan la cara anterior de ambas aurículas, por lo que en la cara anterior es imposible observarlas, y lo único que podemos visualizar de ellas es estas prolongaciones que se denominan orejuelas, orejuela derecha y orejuela izquierda, con detalles importantes, entre los que se encuentra que la orejuela del lado derecho va a relacionarse con la aorta ascendente, mientras la orejuela del lado izquierdo se va a relacionar con el tronco pulmonar.
Un poco más adelante vamos a mencionar que esta orejuela, junto con la aorta ascendente y la vena cava superior, van a formar un orificio, que es el orificio derecho del seno transverso del corazón, y el borde superior de la orejuela izquierda y el tronco pulmonar van a formar el orificio izquierdo del seno transverso. Entonces, la cara anterior de las dos aurículas es imposible observarla se encuentra oculta por estos dos grandes vasos que ya mencionamos, y que de igual forma estos dos grandes vasos contribuyen a formar la pared anterior del seno transverso del corazón. Si nos vamos ahora nosotros a la cara inferior, en la cara inferior vamos a poder identificar dos surcos. Uno de ellos es el surco coronario, que es recorrido por este seno venoso que se llama seno coronario, que resulta de la dilatación de la vena cardíaca magna, que mencionábamos nosotros que se iniciaba aquí cerca del vértice del corazón, y que recorre el surco interventricular anterior, posteriormente el surco coronario izquierdo, la cara pulmonar izquierda, y en la cara inferior se dilata para formar este seno coronario que va a terminar drenando en el piso de la aurícula derecha. Vamos a encontrar nosotros también la terminación de la arteria coronaria izquierda, circunfleja coronaria izquierda, que es rama de la coronaria izquierda, y que recorre la cara pulmonar izquierda y termina en el surco coronario del lado izquierdo. Vamos a observar el segundo trayecto o el segundo segmento de la arteria coronaria derecha, que llegaba al borde anterior del corazón y que se dirige hacia la cara inferior del corazón, describiendo un segundo segmento llamado segmento infraatrial, por estar por debajo de la aurícula derecha, y posteriormente se introduce a este surco, que es el surco interventricular inferior, denominada arteria interventricular inferior. Este surco interventricular inferior nos está dividiendo la porción ventricular, el sector ventricular, y observamos nosotros que predominantemente va a estar formado por ventrículo izquierdo y una pequeña parte por ventrículo derecho. Entonces, podemos nosotros resumir que la arteria coronaria derecha tiene tres segmentos: un segmento llamado segmento preatrial, un segmento llamado segmento infraatrial y un segmento que se llama segmento interventricular inferior. Vemos nosotros aquí en el surco coronario del lado derecho la presencia de una vena que se llama vena cardíaca menor, que termina drenando sobre el seno coronario, y la vena cardíaca media, que también drena sobre el seno coronario, y como ya lo mencionamos nosotros, este seno coronario termina en el piso de la aurícula derecha. Vemos también nosotros un surco que se denomina surco interauricular o interatrial, que separa la aurícula derecha de la aurícula izquierda, y que si nosotros lo prolongamos corresponde al surco interventricular, que tendría esta dirección, y se contrapone con el surco coronario, que tiene esta dirección, y entonces a esto le vamos a llamar nosotros surco cruciforme, surco interauricular, surco interventricular en esta dirección, y el surco coronario en esta dirección. Sí, alcanzamos a observar nosotros la cara inferior de la aurícula derecha con la desembocadura de la vena cava inferior y del seno coronario, y la cara inferior de la aurícula izquierda con la desembocadura de las cuatro venas pulmonares. Esto sería lo que corresponde a la cara inferior. Nos vamos a la cara pulmonar izquierda, que vamos a observar que está formada hacia abajo y hacia adelante por ventrículo izquierdo, y hacia arriba y hacia atrás por aurícula izquierda, y separados por el surco coronario, recorrido por la vena cardíaca magna y por la arteria circunfleja coronaria izquierda, rama de la arteria coronaria izquierda. Se ha descrito en la nueva nomenclatura anatómica que existe una cuarta cara, que se llama cara pulmonar derecha, que corresponde a la cara extendida entre la desembocadura de las dos venas cavas, limitada por este surco que se llama surco terminal, que representa la fusión embrionaria de las dos porciones de la aurícula derecha, y que por dentro corresponde a una elevación, a un espesamiento del miocardio que se denomina cresta terminal. Tenemos así nosotros las tres caras del corazón separadas por sus bordes. Tenemos un borde anterior que separa la cara anterior o esternocostal de la cara inferior o diafragmática. Tenemos un borde posterior que separa la cara pulmonar izquierda de la cara inferior, y tenemos un borde superior que separa la cara anterior de la cara pulmonar izquierda.
Vértice ya mencionamos nosotros, proyectado sobre el quinto espacio intercostal del lado izquierdo a nivel de la línea medio clavicular, formado predominantemente por ventrículo izquierdo, y la base del corazón, dirigida hacia arriba, hacia atrás y hacia la derecha, formada predominantemente por la aurícula izquierda, la cual recibe las 4 venas pulmonares, 2 izquierdas y 2 derechas. Identificamos también una serie de recesos que se van a formar en el corazón, recesos de la cavidad pericárdica, entre los que tenemos el primero de ellos, que se llama receso preaórtico, formado entre la lámina visceral del pericardio seroso y la lámina parietal del mismo, en donde vemos que está formado por la aorta ascendente, la porción ascendente de la aorta, el tronco pulmonar y la vena cava superior, limitado abajo por el borde superior de las 2 orejuelas. Tenemos el seno transverso, que ya habíamos mencionado nosotros, formada su pared anterior por el tronco pulmonar y la aorta ascendente, su pared posterior formada hacia arriba por la cara anteroinferior de la arteria pulmonar derecha y la cara anterior de la aurícula izquierda, con un orificio del lado derecho formado por la aorta ascendente, vena cava superior y borde superior de la orejuela derecha, y el orificio izquierdo formado por el tronco pulmonar y la orejuela del lado izquierdo.